Listo. Perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos dando inicio. Bien, estamos en el marco de del curso de esta semana que se ha titulado, bueno, perdón que no tengo el título así a la mano completo, pero nos va a tocar analizar el día de hoy el tema de la cuantificación respecto al enfoque psicosocial que estuvimos revisando las últimas 2 semanas con motivo de este enfoque a partir de la reparación del daño integral que incluye el proyecto de vida. Este tipo de peritajes, bueno, si bien en semanas anteriores estuvimos revisando conceptos más teóricos, más provenientes de la dogmática jurídica, de ciencias sociales y todo lo que implica la utilización de las herramientas de derechos humanos, de interseccionalidad y otras que nos van a precisamente aportar esta vamos, este recurso para poder llevar a cabo las intervenciones de corte psicosocial para dar una respuesta menos reduccionista y un poco más allá de lo que el peritaje psicológico tradicional ha aportado, conlleva dos aspectos muy importantes. El primero, la responsabilidad que tenemos como peritas, como peritos dentro de los sistemas de justicia, no únicamente desde el servicio público, sino también desde la parte que implica todo el trabajo que se realiza desde el ámbito particular. Yo ya lo había mencionado, no sé si aquí hay personas que tomaron también las clases pasadas, pero de forma muy rápida les generalizo. El hablar del enfoque psicosocial implica el encontrar estas respuestas a un daño que se ha causado no solo desde la esfera psicológica, sino desde otras que implican el proyecto de vida, que implican la calidad de vida y otras tantas que ya revisaremos y que tenemos que tomar en cuenta lo que regularmente no consideramos en un peritaje convencional, por costumbre, por inercias, ¿verdad? Propias también de los sistemas de justicia, tanto de procuración como de administración, y que pues lamentablemente todavía vemos peritajes que se hacen como se hacían hace 20 años, ¿no? Inclusive hasta las mismas pruebas, ¿no? Que han su uso y que ya no son lo suficiente para darnos respuestas a las demandas que en la actualidad se tienen en los procesos de justicia para las víctimas. Es por ello que cuando hablamos del peritaje psicosocial, no podemos distraer, como les comento, en primera instancia la responsabilidad de las y los peritos y en segunda instancia en la obligación también de las autoridades de reparar de manera integral el daño. ¿Y esto de dónde lo argumento? Bueno, el mismo artículo primero de nuestra Constitución, a raíz de una reforma que se da en el año 2011, no es muy antigua, hace 12, 13 años, establece que es el Estado quien es el encargado de investigar, de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente el daño, ¿sí? Y es ahí de donde partimos de esta necesidad para que precisamente tomando en cuenta el tipo de elementos probatorios, entre ellos los peritajes psicosociales, se les va a poder dar a las víctimas una propuesta a partir del trabajo pericial que implique la cobertura precisamente de esta reparación. De entrada, pues vamos a revisar unos conceptos muy básicos que van precisamente de la mano con este enfoque que les estoy comentando. Ya vamos a aterrizar a la parte práctica, incluso el día de hoy y para las siguientes sesiones. Vamos a estar revisando algunos materiales audiovisuales que nos van a dar un poco más de luz respecto a lo que pretendo abordar con ustedes en estas sesiones. Este material audiovisual es un fragmento de una audiencia de juicio oral ya sentenciada desde hace ya años
y en donde fue de las primeras que utilizaron justamente el peritaje psicosocial con esta tónica que va de la mano con nuestro curso, para poder argumentar esta reparación integral. Bueno, voy a partir precisamente de un material que ya había venido revisando con las personas que estuvieron en la capacitación de las semanas previas, y con esto pues ya vamos a afianzar un poco más el contexto de estas intervenciones. Muy bien, de entrada vamos a ver algunos conceptos. Algunos los voy a omitir porque pues ya se abordaron en sesiones previas, pero debemos también considerar esta presentación. Yo se las voy a pasar de manera completa, pero yo sí les sugiero que aquellos puntos que tal vez no se aborden de manera completa, obviamente en un curso de 6 u 8 horas no vamos a tener el tiempo suficiente para agotarlo, pero de ninguna manera les voy a dejar en ascuas de los materiales que implica, ¿no? O sea, yo les voy a pasar materiales, pero también de ustedes dependerá el hecho de irse involucrando y estudiar también por su cuenta estos conceptos. Entonces, de entrada, tenemos que estos serían los ejes principales que debemos conocer, que debemos estudiar para poder precisamente llevar a cabo peritajes de esta naturaleza. De entrada, tener conocimiento de las generalidades que implica el conocimiento de los derechos humanos. En la sesión anterior tuvimos oportunidad de hacer una intervención muy dinámica. Creo que de quienes están aquí presentes, me parece que Juana estuvo aquí conectada en nuestro curso, y hablábamos precisamente de la importancia de conocer a grandes rasgos lo que es el tema de los derechos humanos y por qué es importante, imprescindible tenerlo en cuenta en todos los procesos de justicia. Y por qué como peritos y peritas, aunque no seamos abogados, litigantes, ministerios públicos o jueces, es un tema que resulta de crucial importancia en el manejo de este tipo de trabajo. El hablar de derechos humanos implica, sobre todo en temas de violencia sexual, de violencia de género, implica precisamente el derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a al libre desarrollo de la personalidad. En casos en que la violencia sexual se suscita en un contexto en el que también se da un feminicidio, pues el derecho a la vida. Y es ahí donde, a partir del catálogo de los derechos humanos con los que contamos, vamos a poder entender mejor cuáles fueron los derechos que se violentaron en esa persona que fue víctima, ¿no? Adicionalmente, les decía yo que la herramienta de la interseccionalidad es crucial cuando abordamos temas de este corte, ya que recuerden que las discriminaciones y la violencia se parten de un mismo punto, que son los estereotipos, y que los estereotipos pues también son un componente de la discriminación y que no los podemos dejar fuera. Por ejemplo, el hecho de hacer estos análisis en los que por ser mujer y adicionalmente ser niña y además ser pobre y con ello ser discapacitada, migrante o indígena, pues vamos a tener un contexto de discriminaciones múltiples. Inclusive el tema de la interseccionalidad de inicio se le llamaba, antes de darle esta denominación, se le denominaba las discriminaciones múltiples. Entonces, creo que con esto ya nos vamos dando una pista de lo importante que es contar con estas herramientas. De igual manera, el hablar un poco de victimología, no un poco, sino un mucho, también es un tema indispensable en la realización de estos peritajes. La victimología, pues obviamente es toda una ciencia. Hace años todavía se le consideraba como una rama científica de la criminología, que todavía no alcanzaba como a adquirir la categoría de ciencia, pero que ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a hacer estos análisis más exhaustivos de la victimización derivada del trágico holocausto que se vivió en la Segunda Guerra Mundial,
con los campos de concentración, con el exterminio de millones de personas, fue a partir de ahí que la victimología alcanzó esta categoría de ciencia, que como muchas otras, pues también obedece a razones de tipo social, de situaciones que han requerido un análisis mucho más, vamos, puntilloso, mucho más acucioso de lo que indica o de lo que implica el ser víctima, ¿no? Vamos también a abordar un poco de la historia del peritaje psicosocial. Yo les decía que, bueno, yo soy servidora pública, yo me desempeño en este trabajo desde hace 23 años. No hicimos una presentación oficial, veo que aquí hay personas que creo que no me había tocado coincidir previamente, pero pues yo me desempeño desde hace 23 años como perita en el servicio público actualmente y durante cerca de 20 años he estado trabajando en la fiscalía y actualmente pues me encuentro en la Fiscalía Especializada de Género en el estado de Chihuahua. Esta fiscalía pues ha sido punta de lanza en muchos aspectos y se forma precisamente se establece como parte de la respuesta a la sentencia de Campo Algodonero, que probablemente ustedes conozcan. Y esto pues tiene mucho sentido porque gracias a eso es que se pueden empezar a establecer políticas públicas, acciones afirmativas que precisamente permitan darle un curso adecuado a las investigaciones de violencia de género y no tomar de manera reduccionista, y esto implica no solo el trabajo que realizan los ministerios públicos, los policías, etcétera, sino también quienes realizamos peritajes y no únicamente en la rama de la psicología. Hay materiales muchísimo, muy vastos que nos hablan de la criminalística, la investigación criminalística con perspectiva de género, nos hablan de protocolos latinoamericanos, hay un protocolo latinoamericano en particular para la investigación del delito de feminicidio y todo esto pues ha tenido que permear o también integrarse al trabajo que realizamos desde la psicología y desde las ciencias forenses. Asimismo, el origen pues viene de la sociedad civil. Esto hay que darle un merecido reconocimiento, porque justamente yo las primeras veces que escuchaba el término peritaje psicosocial, pues no entendía muy bien el contexto. Yo imaginaba que eran peritajes colegiados que tal vez se hacían pues con áreas como el trabajo social, como la antropología, etcétera, pero no, estaba yo muy equivocada porque lejos de eso, el peritaje psicosocial es una herramienta muy flexible, pero que permite visibilizar aspectos muy puntuales de un caso. No es lo que tradicionalmente conocemos en el peritaje psicológico. Aquí yo aprovecharía para pedirles en su primera intervención. En cualquier momento pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat comentarios o preguntas, ¿eh? Pero bueno, de entrada yo les preguntaría si gustan abrir su micrófono o gustan apuntarlo en el chat. Vamos a dar un minuto para que reflexionen y anoten su respuesta y díganme, ¿qué es lo que regularmente se pide en los peritajes psicológicos? A ver, ¿les escucho o les leo? A ver, aquí ya tenemos un primer comentario al parecer. Que se valore el daño. ¿El daño de qué tipo, Angélica? Dice Juana, la afectación psicológica, daño emocional, en efecto. Muy bien. ¿Qué más nos piden, Juana? Angélica, participantes, colegas. Bien, creo que con esto podemos partir. Regularmente, al pedirnos afectación psicológica, el daño emocional, adicionalmente nos piden, por ejemplo, que estimemos el número de terapias que requiere la víctima. No sé si en donde ustedes viven o para los trabajos que ustedes han realizado, este tipo de solicitudes también se las han hecho. Este tipo de peticiones resultan ser muy comunes en el área en la que yo trabajo.
Entonces, aquí es en donde precisamente cobra sentido esto que les comentaba, que la visión pericial psicológica suele ser muy tradicional. ¿En qué sentido? Pues bueno, de que se reduce únicamente a encontrar síntomas o un estado emocional alterado como resultado del delito que se investiga o del acto violento que se investiga, y finalmente que el perito diga cuántas sesiones y el costo que va a requerir esa víctima para su reparación, ¿sí? Hasta aquí pues creo que, dice Angélica, en los peritajes de trabajo social el lucro cesante y daño emergente. ¿Es correcto, Angélica? Que es el daño pecuniario, ¿no? Pecuniario, apúntenlo o memorícenlo. Pecuniario tiene que ver con económico, ¿sí? Esto regularmente, por ejemplo, creo que todas las personas que hemos hecho peritajes psicológicos hemos advertido en las víctimas que presentan, por ejemplo, problemáticas emocionales derivadas de la falta de dinero, ¿sí? En casos, por ejemplo, de violencia familiar, donde se suscita muy comúnmente la separación del núcleo familiar del agresor, ocurre que también esto puede y muchas de las veces genera un deterioro económico, ¿sí? En ocasiones es el agresor quien es el proveedor. Entonces, aquí estamos ante una situación que también debe visibilizarse, ¿no? Debe dársele la importancia adecuada. ¿Por qué debe dársele esa importancia? Porque si no la advertimos, muy probablemente esa víctima presionada por los hijos, por la situación, por el hecho de que nunca trabajó fuera de la casa por impedimentos también del propio agresor, es probable que se vea presionada a regresar al lado del agresor, ¿sí? No necesariamente por amor o porque lo extraña, sino por razones lógicas, ¿no? De supervivencia. Y es ahí donde luego viene el estereotipo. Ay, esta mujer no sabe lo que quiere porque ya volvió con el golpeador. Y nos vamos con la finta de que son ellas las que están mal, que son ellas las que perdonan, y nos volvemos ciegos, ¿verdad? A esta cuestión que tiene que ver con las características de vulnerabilidad. Es decir, esa mujer prefiere tal vez tener que soportar una situación de violencia a ver a sus hijos que no tienen que comer, ¿sí? Y esto es algo, pues, como les digo, muchas veces aquí se ve el instinto de supervivencia, ¿no? Y por lo mismo, no podemos dejar de lado todo este tipo de acciones que se pueden cristalizar, que se pueden patentar a partir de la realización de estos periciales. Entonces, vamos a abordar así un poquito de historia del origen de estos peritajes. Vamos a abordar también cuáles son los principales representantes, cuáles son los casos más emblemáticos que se han dado con motivo del peritaje psicosocial, su utilidad, ¿sí? Es decir, cómo le va a servir a ministerios públicos, a jueces y juezas, el tener un peritaje psicosocial en sus manos para poder ejercer, ¿verdad? Y procurar y administrar la justicia de una forma adecuada. No únicamente una sentencia, sino que efectivamente esa sentencia repara integralmente el daño. Esto no nada más lo vamos a ver platicadito, lo vamos a ver con los dictámenes, lo vamos a ver con ejemplos reales, ¿sí? El análisis de contexto, que esto es algo que empezó a escucharse bastante a partir de los temas que tienen que ver con la búsqueda de personas desaparecidas. Los análisis de contexto, si ustedes los buscan en la red como pues sí, como material informativo o en Google Académico, se van a encontrar una gran cantidad de textos que tienen que ver con la desaparición de personas de una forma dolosa, ¿no? La desaparición forzada que le llaman. Y el análisis de contexto permite justamente, como su nombre lo indica, el darle estas características individuales a cada caso particular. Porque cuando escuchamos el término desaparición forzada, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Yo les digo el término, la siguiente oración: desaparición forzada en México o en territorio mexicano. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? ¿Qué fenómeno social nos viene a la mente? A ver, escríbanlo. Les leo.
A ver, ¿en qué contexto se suele dar la desaparición forzada? ¿Nadie? A ver, Emilio, Luz María. A ver, aquí ya hay dos comentarios. La desaparición por una autoridad, efectivamente, Angélica, que es la desaparición forzada como una violación de derechos humanos, además de un delito. Sí, Luz María, el secuestro también, cuando, bueno, aunque el secuestro es otro tipo penal, ciertamente antes de que existiera el delito de desaparición, tanto forzada como cometida por particulares, solíamos denominarla como secuestro. Había algunas características que algunos códigos penales contenían que tenían que ver con la dinámica de la privación de la libertad y que no necesariamente el secuestro implicaba la demanda de un rescate, de un monto económico, sino que también el secuestro podía ejecutarse con fines de causar un daño a la persona, pero pues que resultaba sumamente difícil de acreditar, ¿sí? La violencia familiar podría ser también en un contexto determinado. Sin embargo, a lo que voy yo con este término, creo que aquí Angélica se acerca bastante a la cuestión de la desaparición asociada a las autoridades que pudieron haberle ejecutado. De hecho, esto se da en el marco de la guerra sucia, ¿sí? Cuando precisamente con el tema de la delincuencia organizada y la captura de presuntos líderes criminales o operadores operadores de comportamientos delictivos o de actos delictivos, eh, tendían pues no solo a torturar, sino en un momento dado a desaparecer. ¿Y por qué le llamamos desaparición y no muerte? Si muchas de las veces pues sabemos que sí los privaron de la vida. Bueno, porque técnicamente no tenemos un cuerpo como para declarar que la persona está muerta. Y Angélica dice, sí, en la guerra sucia hubo muchas personas que fueron desaparecidas. Así es, para quien les interese este fenómeno, hay muchísimo material en la red, hay documentales en diferentes plataformas de streaming. Por ahí también en Netflix hay dos documentales muy buenos que tienen que ver con el tema de la desaparición, que es el caso de Ayotzinapa. Uno es, creo que los pasos o el vuelo de la tortuga, tiene que ver con tortura. Si ustedes teclean tortuga, ahí les va a salir. Y otro, Los días de Ayotzinapa, que son documentales muy bien hechos que hablan precisamente de este fenómeno asociado justamente a las autoridades que lo cometieron y justamente cuando son personas pertenecientes a la delincuencia organizada que también pueden cometer este delito, que no porque sean particulares es un delito menos grave, ¿sí? Inclusive tenemos una ley nacional precisamente en el tema de desaparición, en el que todos los estados deben de interactuar de manera coordinada, porque pues también es cierto que al igual que la trata, que también tiene una ley general, una ley de observancia nacional en México, son materias que deben de tener las mismas características legales para poder ser investigadas en conjunto, ya que muchas de las veces una persona puede ser desaparecida en un lugar determinado y ser encontrada en un lugar diametralmente opuesto, ¿no? Dice Angélica, actualmente se está atendiendo en la CEA a las víctimas indirectas de la guerra sucia. Sí, eso es algo muy importante porque pues estamos hablando de un fenómeno que ocurrió hace más de 10 años, sí, casi 20, si no es que más, pero las secuelas o las consecuencias siguen existiendo, ¿no? Y esto es algo que pues también la autoridad no puede cerrar los ojos y pensar que, bueno, es que ya pasó mucho tiempo, ya que cada quien le haga como pueda, pues no, ¿verdad? Porque es un tema que todavía no se ha cerrado y en el que todavía existen víctimas. Por lo mismo, esos niños que se quedaron huérfanos hace 15 o 20 años o las mujeres que enviudaron, pues evidentemente no la tuvieron fácil, ¿verdad? Para superar toda esta problemática y pues el Estado tuvo que entrar al quite también para darles esta atención de la que Angélica me imagino que habla, que es desde la atención psicológica, apoyos económicos, hasta la ayuda para funeral, muchas de las veces, traslados,
en el caso de víctimas de alto impacto o de hechos de alto impacto, el hecho de tener que buscarles un lugar por ser víctimas altamente vulnerables y que por un riesgo potencial tengan que ser llevadas a otro país o llevadas a otra ciudad, ¿no? Y esto pues es un gasto que debe erogar el Estado. Bien, tenemos también que el contexto también tiene una significación muy especial cuando hablamos de los delitos sexuales. Así es, Angélica, la reparación del daño, que es de lo que vamos a hablar en estas sesiones. Tenemos que al hablar del análisis del contexto, no está de más que cuando hablamos de la violencia sexual, de los delitos de género, no podemos quitar de lado las discriminaciones que se viven desde las mujeres y las niñas y muchas de las personas en condición de vulnerabilidad, que por estas condiciones deberán de verse a través de la lupa del contexto, porque no es únicamente una muerte o no es únicamente una desaparición, que el únicamente sería como minimizar la importancia, ¿no? Sino que tiene todo un contexto que obviamente va a tener que verse bajo la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, debe de tomarse este contexto en cuenta, ¿no? Desde las características geográficas, desde la zona de tránsito, por ejemplo, ¿qué características tendría, por ejemplo, la frontera norte de nuestro país comparada con el Bajío o con el centro o con el noroeste o con el sureste mexicano? Pues bueno, evidentemente las razones son obvias, ¿no? Desde el acento, desde la geografía, desde las características sociopolíticas. Por ejemplo, cuando hablamos de la frontera norte, pues estamos hablando así imprescindiblemente del tema de la migración. Y el tema de la migración, pues acarrea también otras problemáticas que tendrán que ver con la corrupción, con situaciones allegadas al tráfico de drogas o a la comisión de otros delitos, ¿sí? No quiere decir que nada más en la frontera norte pase, puede pasar en todo el país, pero va a adquirir características muy específicas dependiendo de la zona, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de un contexto. Les digo, desde la geografía, el tipo de zona, la ubicación que tiene, las características sociopolíticas de la región, hasta el clima, caray, puede tener una incidencia, ¿no? Muy bien. Tenemos también que dentro de este análisis no podemos dejar de lado los efectos que va a tener en la víctima esta situación que atraviesa. Como les decía, no únicamente vamos a valorar la presencia de depresión o de ansiedad o de estrés postraumático, porque en un peritaje de este tipo resultaría ser muy reduccionista. Ahorita Angélica lo comentaba, el hablar de lucro cesante, del daño emergente, el hablar el tema de la rehabilitación, de la satisfacción. Ahorita vamos a ver más adelante si nos alcanza un ejemplo, si no lo veremos más adelante, que nos va a abrir un poco el panorama con relación a estos efectos que las víctimas pueden manifestar, junto con el tema de la vulnerabilidad. Cuando yo empiezo a hacer fíjense, con estos tres temas que ven ustedes en la pantalla, estos tres, ¿sí? Bueno, más bien estos cuatro, el análisis de contexto, es decir, las características del lugar, del delito, de la forma en la que se cometió, sumándole los efectos que la víctima va a presentar, no solo los emocionales, sino los sociales, escolares, laborales, de todo tipo, las características de vulnerabilidad que específicamente esa persona tenía en su perfil individual o la familia. Y por último, el daño al proyecto de vida que implica todo este sistema de planes, de sueños, de anhelos, como el nombre lo dice, de un proyecto que la persona pretende a futuro, a corto, a mediano y a largo plazo. Estos daños se deben de entretejer, como les digo, o darles una forma en la que no perdamos de vista cada uno de estos aspectos para poder precisamente dar una opinión realista, científica y apegada también a las necesidades de la víctima, no nada más lo que yo como psicóloga considero o como victimóloga, sino como la víctima también me lo expresa
la reparación integral del daño, ¿sí? Es decir, yo necesito tener estos ingredientes, tejerlos, perdón, no se me ocurre en este momento otro término que el entretejerlos, ¿no? El hilarlos de tal manera que yo pueda como especialista determinar una reparación integral, ¿sí? Y finalmente, ¿cuáles técnicas, esto también lo vamos a abordar, de intervención psicosocial forense existen? Porque no nos vamos a quedar únicamente con la entrevista como regularmente lo solemos hacer, sino también con otro tipo de intervenciones que podrán ser la investigación de campo, que pueden ser las entrevistas focales, es decir, entrevistas dirigidas con más de un miembro de la comunidad o de la familia que puedan darnos la información que se requiere. Esto no es una obligación, es únicamente una técnica. Yo he hecho peritajes psicosociales nada más con una persona, ¿sí? Con una víctima, pero se pueden hacer peritajes psicosociales para una comunidad entera y que hay trabajos muy bien hechos. Uno de ellos es de Jimena Antillón, que se llama, creo que es, sí, Yo solo quería que amaneciera, ¿sí? Aquí les voy a ir anotando en el chat algunos textos recomendables que ya en su momento le pasaré al maestro Kevin para que se los manden PDF, pero si les interesa y si tienen allá que anotar, por favor, vayan recopilando esta información. Este texto se lo pueden encontrar fácilmente en la red y es un texto que precisamente implica un trabajo muy exhaustivo que se hizo con las familias y con parte de la comunidad de Ayotzinapa. Empezó como un peritaje psicosocial y terminó siendo un libro, ¿sí? Pero que habla precisamente de todo este bagaje que les he mencionado. Pero imagínense, trabajar con 43 familias, trabajar con miembros de la comunidad, con la escuela, la normal Isidro Burgos, que era la institución a la que pertenecían los estudiantes de esta región. Es decir, los compañeros de escuela, las familias, los vecinos, es decir, todo aquello que tocara humanamente a este fenómeno, ¿no? Entonces, este es un estudio que les digo, está sumamente extenso, pero muy valioso cuando hablamos de este tipo de temáticas, ¿no? Bien, decíamos que los derechos humanos son una parte imprescindible en la labor del peritaje psicosocial. Los tratados de los derechos humanos se deben entender desde la Constitución, desde los tratados internacionales, desde las leyes que nos rigen en México, como la Ley General de Víctimas, para el caso particular que es de violencia sexual, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera. Después vienen los códigos penales estatales, las leyes que también en cada estado se rigen para poder entender mejor cada uno de estos fenómenos y finalmente normativas o reglamentos diversos que también den cuenta de esta información. Aquí, de forma muy rápida, viene lo que les comentaba. Una de las reformas que tuvo nuestra Constitución en el 2011 hace alusión, y si ustedes se van al último párrafo, aquí nos establece que el Estado será el encargado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que establezca la ley. Si desde ese momento el Estado es el que está obligado, pues evidentemente deberá contar con recursos para reparar esas violaciones. Y repararla, pues implica no solo el pagarle las terapias, sino entender todo el fenómeno. También este primer artículo por primera vez invoca la prohibición de la discriminación. Y aquí en rojo yo señalo dos características que son imprescindibles en el análisis de género o en el análisis de la violencia sexual, que es el género, la orientación sexual y otras igualmente importantes que sería la edad, el origen étnico o nacional, la discapacidad, todas estas condiciones de vulnerabilidad de las que les hablaba y que finalmente van a atentar contra la dignidad humana. Bien, aquí son los ejemplos de las leyes, los lineamientos jurídicos que implican a los derechos humanos. Y aquí viene un poco este tema de la interseccionalidad. No voy a leer toda la definición, pero aquí ustedes